Buenas tardes. Damos comienzo aquí a esta clase de la asignatura de adquisición de la lengua materna, nuestro apartado de la lengua materna, en el que se vamos a seguir hablando de cuestiones sociales, específicamente de la influencia de la clase social y de la situación social y familiar en el aprendizaje. En la clase anterior hemos hablado de Basil Bernstein, el teórico marxista de la teoría de los códigos, del cual, como digo, ya hemos hablado con anterioridad. Bernstein, que tiene una base marxista, recuerdo, había establecido la idea básica de los códigos. Código elaborado y código restringido. La idea central de Bernstein era que en una sociedad fuertemente diferenciada en clases sociales hay un habla, es decir, una manifestación lingüística de la clase que tiene el poder, que es un habla universal, es un habla que sirve para todos los contenidos, que permite una reflexión intelectual y que posibilita una comprensión avanzada tanto de lo hablado como de lo escrito y que posibilita al sujeto para hablar y para escribir. Recuerdo que cuando hablo de habla, hablo del uso que cada usuario hace de la lengua. No estamos hablando de lenguaje, que es la facultad de comunicarse por escrito, ni tampoco estamos hablando de lengua, que es todos los códigos que corresponden a un idioma. Lo que hablamos aquí es de habla, es decir, la parte de la lengua que yo uso. Entonces hay una serie de palabras que utilizo, una serie de verbos que utilizo y una serie de elementos que utilizo para comunicarme, tanto hablado como escrito. Si mi habla es amplia, si utilizo muchas palabras, si utilizo muchas expresiones, si soy capaz de generar muchas frases, seré un hablante competente, seré un escribiente competente y seré un lector competente. Y de esta manera tendré acceso a todas las posibilidades de la lengua. Si no es así, si mi vocabulario es escaso, si mis frases son pocas, si mis conocimientos lingüísticos son difíciles y mal aplicados, tendré dificultades para interpretar los textos escritos, tendré dificultades graves para producir textos escritos nuevos y mi facultad de comunicación quedará restringida. Eso es el habla. ¿Qué es lo que dice Bernstein? Hay un código elaborado que posibilita una amplia capacidad lingüística y nos permite gran comunicación, y hay un código restringido, que es un código que tiene menos palabras, que tiene menos vocabulario, que tiene menos frases, que tiene menos capacidad de análisis de la realidad y que por lo tanto no posibilita el acceso al conocimiento. Y lo que se preguntaba Bernstein, ¿por qué ocurría en los años 60 del siglo XX que las clases menos favorecidas de la escuela inglesa tuvieran peores resultados escolares? Lo explicaba por esa situación. Las clases altas llegaban a una escuela en posesión de un código elaborado y no tenían dificultades en integrarse en la escuela que les ofrecía el mismo código. Las clases bajas llegaban a la escuela en posesión de un código restringido y, por lo tanto, ya el código elaborado que se encontraban en la escuela les provocaba una dificultad y, por ende, un fracaso. Bernstein luego desarrolló su teoría, tiene muchos libros sobre el tema y siempre con la idea de que las clases dominantes intentan restringir el código de las clases menos dominantes, quedarse en posición de una lengua más amplia
y así mantener una situación de poder. Insisto, esa es la teoría de Bernstein que hemos visto en la clase anterior, que también tenéis grabada en el Moodle. Vamos a ver ahora otras ideas de otros teóricos. Nos vamos ahora a William Labov, la llamada la teoría de la diferencia, en la que, aunque sigue en cierta manera las ideas de Bernstein, nos encontramos con otras circunstancias específicas. William Labov, que era un ingeniero de caminos y estaba trabajando en construcción y sobre todo en la construcción de puentes. Trabajando en una construcción de un puente en Nueva York, se encontró con una circunstancia que le llamó la atención. El diferente uso del inglés que hacían los trabajadores de la construcción, en su mayor parte gente de color. Y se empezó a interesar por esa forma de hablar, por su vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurre en los años 70, es decir, unos 10, 15 años después de las tesis de Bernstein, de las primeras investigaciones. Labov, desde luego, las conoce y empieza a trabajar en ello. En Norteamérica, los fracasos escolares no se daban por clases sociales, sino por minorías étnicas. En ese momento, tanto los inmigrantes hispanohablantes como la gente de color, la gente negra de Estados Unidos, tenían peores resultados, sensiblemente peores resultados en la escuela y en la enseñanza. Lo que defendía la mayoría anglosajona, lo que se llama WASP, blanco, anglosajón y protestante, la clase dominante estadounidense y entre ellos muchos políticos, eso se debía a que las minorías tenían un menor nivel intelectual. Hubo muchas teorías sobre la conformación física del cerebro, que los negros e hispanos tienen cerebros menos desarrollados, menos potentes, menos capaces, etcétera, etcétera, y que por eso se daba esa situación, con lo cual evidentemente se generaba una situación de si esto es así porque no son capaces de más, pues tampoco hay que esforzarse ni intentar que eso mejore, que eso consiga funcionar mejor. Y por lo tanto no se haría inversión en la educación. Labov empieza a investigar en la modalidad lingüística que hablan esos obreros que trabajaban en el puente y finalmente una comunidad lengua, la comunidad negra, con la cual habla, se relaciona, estudia, graba, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está de acuerdo con Bernstein. Es decir, esa comunidad no tiene un código restringido en el sentido de que utilice un habla más pequeña, de que tenga menos vocabulario. Lo que utiliza es una variedad diferente, distinta. Es válida, puesto que hay una comunicación, hay un emisor, un receptor, que se comunican por medio de un canal, de un código, y pueden comunicarse sobre todas las cosas, tanto contenidos complejos como contenidos sencillos. Pueden abordar contenidos de lo que llamaba Bernstein código elaborado. Es un sistema que es coherente, es lógico, se puede estudiar, se pueden establecer reglas, está estructurado y está organizado. Es decir, es una variedad diferente del inglés, por llamarlo así, blanco, del inglés oficial, pero es un inglés que funciona y que está organizado, que tiene sus normas. Diferentes normas,
diferentes vocabularios, pero válidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces aquí aparece la idea del prestigio. Un hablante puede utilizar una variedad u otra, pero hay variedades que tienen prestigio, que tienen reputación, que están bien vistas, y esas se permiten. Así, por ejemplo, es lo que se llama el prestigio público o el prestigio abierto. Siempre del inglés americano, se trataría del inglés del que gozan aquellos grupos sociales que están más cerca del estándar, entendiendo que el estándar está definido por la clase dominante. Por lo tanto, el estándar es lo que habla la clase dominante y cuanto más próximo esté tu habla, tu manifestación concreta del lenguaje a la de esa clase dominante en la que te domina, más prestigio tiene tu forma de hablar. Y cuanto más lejos está, cuando menos se parece, tú estás metido en tu grupo de iguales, en tu comunidad de habla, pero estás alejado de la lengua, del habla, del poder. Y claro está, cuando quieres acceder a una situación de prestigio, a una situación de poder, a una situación de éxito económico, cuando quieres cambiar de grupo social, cuando quieres cambiar tu desarrollo económico, tienes que cambiar tu habla. Tienes que elegir hablar con el inglés de prestigio porque no puedes acercarte con el inglés sin prestigio. De manera que no es que esas clases tengan una lengua más corta y más escasa y menos capaz, como pensaba Bernstein. Según Labov, lo que pasa es que hay variedades de la lengua que tienen prestigio y son admitidas socialmente, popularmente, políticamente, y otras no lo tienen. Y aquellas comunidades cuyo registro, cuyo forma de hablar, cuya habla tiene un prestigio encubierto, tiene un prestigio oscuro, se ven limitados para desarrollar esa idea. Por lo tanto, la diferencia no es de calidad lingüística, sino de actitud positiva o negativa de las personas con las que el hablante se relaciona, de las instituciones con las que el hablante tiene que relacionarse. Y evidentemente la escuela es básico. Si la escuela a la que vas tiene una actitud de rechazo hacia tu variedad lingüística, se produce una separación. Primero, el niño, la niña, ven que la escuela es algo ajeno, utiliza una lengua distinta y además entiende que la lengua que utilizan ellos es negativa y no hay que hablarla. Por lo tanto, le ponen al niño en un brete. Es decir, si quiero progresar en la escuela, tengo que renunciar a lo que es mi habla familiar, mi habla social, mi comunidad, el grupo de mis iguales, porque entonces seré admitido en la escuela y podré progresar. Y entonces tengo que rechazar uno. O, por el contrario, si defiendo mi variedad personal, mi idea, mi circunstancia, mi social, cómo hablo yo, porque entiendo que como yo hablo es suficiente, la escuela me rechaza y consigo malos resultados. Con lo cual, muchos acaban en una tercera opción que constituye en una psicosis
institucionalizada. Es decir, tengo que adquirir dos personalidades lingüísticas. La personalidad lingüística de la escuela y la personalidad lingüística de la familia, que han de ser diferentes. Y eso genera una dificultad extra. Cuando a todo esto pues, se une, digamos, un orgullo familiar o social o una rebelión social y política y las minorías quieren seguir hablando como hablan, el castigo es que son penalizados en el sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en la escuela, según la voz, hay lenguaje complejo y lenguaje restringido. El lenguaje complejo es cuando hablan los iguales. El lenguaje restringido es cuando habla el superior frente al inferior. El ejemplo del médico frente al enfermo es muy básico, pero es válido. Es decir, el médico que habla con gran cantidad de palabras médicas al enfermo para que el enfermo se encuentre en situación de inferioridad. De tal manera que el enfermo no comprende, el enfermo no acaba de saber qué es lo que tiene y ve al médico como un ser con mayor conocimiento y por lo tanto la relación que se establece es de dominio, de mando. El enfermo no comprende, pero tiene que aceptar la orden del médico. Mientras que el médico que intenta hacer comprender, explicar con un lenguaje accesible, con una habla que comparten los dos al enfermo su situación, porque lo que quiere ese médico es una comprensión de la situación, no dominio, sino comprensión, porque si el enfermo comprende su enfermedad, podrá tratarse mejor y podrá saber cómo reaccionar a imprevistos mejor que si simplemente obedece unas instrucciones cerradas frente a las cuales cuando sale algo nuevo ya no sabe qué hacer. Y esa es exactamente la situación en la que se encuentran los niños frente a los maestros, cuando los maestros utilizan un lenguaje que no es el del niño, utilizan un habla elaborada, alta, difícil, complicada, frente a niños que tienen otras hablas. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues puede generar rechazo, puede generar diferenciación, puede generar problemas. En cualquier caso, lo que genera es un fracaso de esa minoría. Por eso, lo que proponía la voz son programas de compensación y enriquecimiento de la lengua. Programas de intervención. Y también la admisión de la variedad lingüística que existe. Y admitir como válidos nuevas variedades lingüísticas. Hoy en día eso se está haciendo, pero en aquellos años se puso en marcha un experimento en Ann Arbor, en Michigan, una universidad que intentó formar a estudiantes de color utilizando la lengua como vehículo de lingüística, como vehículo de comunicación, la lengua de la minoría étnica negra, con todas sus variedades, con todas sus diferencias, etcétera, etcétera. Digamos que eso primero parecía que iba bien. Primero parecía que iba bien porque los estudiantes negros conseguían muy buenos resultados académicos, mucho mejor. Pero el salto a la vida laboral fue un gran fracaso. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que habían conseguido sus títulos y que tenían una variedad lingüística sin prestigio, podrían ser ingenieros, podrían ser abogados, podrían ser filósofos o filólogos, historiadores, pero no encontraban un trabajo en una sociedad que solo admitía la variedad alta para el tipo de trabajo intelectual. De manera que esa es la gran diferencia que nos podemos encontrar entre Bernstein y la voz. Para Bernstein, el restringido es un lenguaje más pobre. Para la voz, no es más pobre.
Lo que pasa es que tiene menos prestigio. Para Bernstein, el lenguaje restringido es menos capaz de expresar conocimientos y de adquirirlos. Para Labov es perfectamente capaz de expresar conocimientos y de adquirirlos, pero se va a encontrar con el rechazo del grupo dominante que va a descalificar esa variedad y por lo tanto no se va a tomar en serio a quien lo use. En los dos casos, tanto en Bernstein como en Labov, lo que nos encontramos es con la idea de que la lengua es un instrumento de la clase dominante, un instrumento más para mantener una estructura de clases y de diferencias. Y que la escuela tiene que trabajar en conseguir que esa lengua elaborada, compleja, con prestigio, que los niños no poseen, vayan desarrollándola a lo largo del sistema educativo, cuando es el caso, pero sin generar relaciones psicóticas, sin generar relaciones de enemistad, sin que ello nos lleve a enfrentar a los niños contra su propia situación, contra su familia, contra su sociedad. El niño, la niña que está estudiando, tiene que ser tratado desde el respeto. Y desde ese respeto hay que ponerle en contacto con una variedad lingüística que no es la suya. Que la aprenda, que la utilice y que sea un hablante competente. Saber que esa lengua dominante, tanto si es la idea de Bernstein como la de Labov, saber que esa lengua dominante ha sido utilizada como instrumento de control y que ese instrumento de control hay que transformarlo en un instrumento de comunicación. Como veis, Bernstein y Labov son muy parecidos, una leve diferencia. Hay otro teórico que va por otro camino muy diferente para ver cómo los personas, los niños, los seres humanos, desarrollan su capacidad lingüística, entendiendo siempre por capacidad de comunicación, por capacidad de utilizar la lengua de forma competente, de saber expresarse, de comprender lo que se dice, de utilizar la lengua escrita, hablada, al máximo de su capacidad. Es el estudio Bristol de Gordon Wells. Gordon Wells, en los años 80, vemos que esto va avanzando de décadas, que Bernstein era de los 60, Labov de los 70 y ahora Wells en los 80, lo que hizo fue un proyecto de observación durante 15 años, en la cual del año 81 al 96, más o menos, se chequeó, se testeó el desarrollo lingüístico en una serie de familias con hijos de diferentes grupos sociales de la ciudad de Bristol, en Gran Bretaña. Una ciudad elegida para ese fin porque se entendió que era una ciudad mediana y que tenía pues prácticamente todos los grupos sociales, desde la población industrial a la población más adinerada, las clases más cultas, pequeños comerciantes, gente que todavía vivía en explotaciones agrícolas muy cercanas, intelectuales, abogados, profesores, etcétera, etcétera. Y durante 15 años, los observadores del Grupo Bristol, con el permiso de los implicados, asistieron, tomando notas, a clases, a reuniones familiares, a excursiones, a reuniones sociales, a una serie de actividades
en las cuales participaban las familias. Se iban tomando notas, se iban registrando las variaciones, se hacían entrevistas con cierta frecuencia a los sujetos que habían seguido, que habían sido seguidos, los niños que luego fueron creciendo, se convirtiéndose en hombres y mujeres, y así fueron registrados todas las variaciones. Una de las primeras ideas que sale del estudio Bristol, que Wells apunta, es que no existe una diferencia entre la estimulación verbal que se da en cada clase social. Es decir, la idea de que las clases bajas tienen menos estimulación verbal, y cuando hablo de clases bajas siempre es en término económico, las que tienen una situación económica menos favorecida y menos acceso a la cultura, muchos teóricos suponían que los niños recibían muchos menos estímulos verbales, que se hablaba menos con ello o que tenía menos contacto con el mundo escrito. El trabajo durante 15 años determinó que eso no era así, que no hay gran diferencia, que sí hay diferencias de estilo, es decir, de forma de hacerlo, del tipo de palabras, de la manera de dirigirse unos a otros, del vocabulario que se pueda emplear, pero todos los niños y niñas que participaron en esos estudios recibían estímulos verbales suficientes para desarrollar su lengua más allá de lo que significa el tener dinero, no tenerlo, tener acceso a teatros, espectáculos, no tenerlos, poder ver la televisión, no verla, poder ver el cine, no verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Las mayores diferencias Wells las encuentra en los contextos sociales, familiares y escolares. Y su conclusión es que la familia tiene mucha más importancia en el desarrollo de la lengua que la escuela, incluso cuando los niños están en edad escolar, incluso cuando la edad escolar es avanzada, incluso en estudiantes de más de 10 años, de más de 12 años, que ya están en enseñanza secundaria. ¿Por qué es más importante la familia que la escuela? ¿Cuándo parece que la escuela es quien debiera desarrollar más la capacidad lingüística de sus alumnos? Pues las razones son que no se puede experimentar en la escuela. La idea que subyace aquí es que todo conocimiento tiene que ser entrenado, tiene que ser experimentado. Tenemos que intentar practicar todo lo que hacemos, lo que aprendemos. Si es tocar el saxofón o el piano, si es aprender el salto con pértiga, si es aprender a conducir, si es hacer huevos fritos, si es lo que fuera, todo tiene que ser practicado y tiene que ser practicado muchas veces, y cuanto más práctica haya y más desarrollemos esta capacidad, mejor lo podremos hacer. Y lo que encontró Wells es que en la escuela no se puede experimentar, porque cuando preguntamos a un alumno, pues esperamos que esa aportación verbal sea definitiva, que nos dé la respuesta, no que esté practicando con el lenguaje, con la lengua, sino que tenga ya la respuesta y nos la diga. Además, hablan menos los alumnos. El número de turnos es menor. Un niño, una niña habla más en su casa y por lo tanto practica más. Y además, sorprendentemente, en casa se habla de más cosas. Aparecen mayor número de conceptos y los enunciados son más complejos. En la familia, no en la escuela. Eso nos da que pensar sobre qué hace en la escuela.
Una cuestión básica es que los maestros escogen el tema, los niños no preguntan. En la casa, los niños y las niñas pueden preguntar y preguntan. Por lo tanto, el tema muchas veces es escogido por el niño en su casa, en su familia, no es escogido en la escuela. Si el niño escoge un tema, tiene más interés por él y lo desarrolla más, experimenta más con el habla. Como el tema de la escuela es obligatorio, experimenta menos, lo desarrolla menos. Nos encontramos, por lo tanto, con una situación que a primera vista parece paradójica, es decir, que contrariamente a lo que todo el mundo estaba pensando hasta el momento, a lo que piensa un Vygotsky, a las ideas que Bernstein y Labov estaban desarrollando, la escuela no tiene el papel tan preponderante que se suponía en el desarrollo de la capacidad lingüística. Hasta el estudio Bristol de Gordon Wells, lo que teníamos era una idea. La idea era que la familia era la fundamental para las primeras palabras, para empezar a hablar y para soltarse, por así decirlo, en el habla inicial, que los estímulos familiares eran más o menos amplios, más o menos limitados, y que la llegada a la escuela iba a significar un acceso a una situación lingüística mucho más desarrollada. Pero lo que dice el estudio Bristol es justamente lo contrario, es que es la familia la que da la opción de más interacciones, de más diálogo, de más ejercicio, de más entrenamiento, y que por lo tanto es la que posibilita que los niños desarrollen la lengua. Esto es el elemento más disruptivo, por así decirlo, del estudio de Gordon Wells. En el hogar hay más conversaciones, son más frecuentes, son equilibradas y son prolongadas. O sea, los niños hablan más en cantidad, en el sentido de que participan en más conversaciones. Hablan más en el sentido de que son conversaciones equilibradas, es decir, que tienen más capacidad de intervenir. Y hablan más en el sentido de que son conversaciones más largas y detalladas, porque hay libertad. Esto es porque la conversación es recíproca. El niño se dirige a los padres o sus hermanos, es interpelado por ellos y se mantiene una conversación. Pero en la escuela las conversaciones son menos frecuentes porque hay 30 niños, 25 niños, 18 niños y un maestro o maestra. Y si todas las conversaciones pasan por el maestro o maestra, esos niños pues tienen menos oportunidad de conversar. Evidentemente son menos equilibradas. El maestro enseña, da doctrina y espera que el alumno escuche y entienda, pero que no participe. Y son menos prolongadas porque hay muchas cosas que enseñar, muchas cosas que decir, y entonces la poca conversación que haya, que puede ser una pregunta del alumno, se contesta más o menos prolongadamente por parte del maestro o la maestra y termina la conversación. Es muy raro que en una clase un maestro siga la iniciativa verbal del niño. El estudio es muy claro. Dice que para ninguno de los niños, pero para ninguno, la experiencia lingüística en el aula fue más productiva que la del hogar. Y recuerdo que esto se hace no solamente preguntando a los niños, sino es que con el acuerdo de las familias y de la escuela, los observadores del estudio Bristol estaban en la clase y estaban comiendo y conviviendo en muchas ocasiones con la familia, de forma muda, sin intervenir. Tenían prohibido intervenir, ellos simplemente registraban. Pero claro, evidentemente, al principio
había una cierta incomodidad de tener ahí una persona callada, pero luego se acostumbran a la situación y se desarrollan las cuestiones con normalidad y todas las observaciones de los diferentes observadores, que eran varios, y los muchos niños que participaron en el proyecto, llegaron a esa conclusión. En ningún caso la escuela aporta la parte fundamental del desarrollo lingüístico. Segunda idea que fue muy innovadora. ¿Qué tenían en común los niños que no presentaban problemas de desarrollo académico? ¿Qué es lo que les unía? Pues en ese estudio se establecía una relación muy clara entre buenos resultados académicos y conocimiento, familiarización con las estructuras narrativas. Es decir, no códigos elaborados, no lenguajes de prestigios, no datos, no información, no capacidad del niño, no clase social, no. El niño que estaba familiarizado con la estructura narrativa. Es la idea de los cuentos. Es decir, los niños que escuchaban cuentos de sus padres, los niños que escuchaban cuentos de sus madres, los niños que oían cuentos y que incluso podían contarlos a sus hermanos o que los contaban a sus hermanos. Los que en su crecimiento habían desarrollado en su cabeza las estructuras narrativas. Evidentemente, la estructura temporal, el antes, el después, el ahora, que en el pasado hay puntos distintos, que en el futuro hay puntos diferentes, que las cosas en el presente son momentáneas. También las estructuras espaciales, lo que está aquí, lo que está allí, lo que ocurre cerca, lo que ocurre lejos. Y sobre todo las estructuras consecutivas, la causa y la consecuencia. Porque en una estructura narrativa cualquiera, las cosas ocurren y tienen unas consecuencias. Y siempre cualquier narración que escuchemos, que leamos, que veamos en el cine, en la televisión o en el ordenador, que hagamos mediante un videojuego, hay un elemento común, que es que todo hecho ha tenido una causa anterior y tiene una consecuencia posterior. Una causa anterior en el tiempo, una consecuencia posterior en el tiempo. Y nuestra manera de comprender la realidad es esa. Comprendemos la realidad mediante las causas y las consecuencias. Los niños que habían oído muchos cuentos que se familiarizan con la estructura narrativa, pues tienen mayor capacidad de absorber la causa y la consecuencia. Segundo efecto de la narración, los niños y niñas que oyen cuentos se acostumbran al uso descontextualizado de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Podemos utilizar la lengua en un uso contextualizado, hablar de lo que está aquí y ahora. Y tenemos, por lo tanto, una mayor capacidad para el lenguaje gestual, porque si no nos sale la palabra para un determinado objeto, una lámpara, podemos señalarlo. Y decir, coge eso, trae aquí, dame el cacharro que está encima de lo verde. Es decir, una lengua más pobre porque lo sustituimos por el conocimiento común que hay entre emisor y receptor de un objeto. Pero cuando estamos contando un cuento de cosas que no ocurren aquí, de objetos que aquí no existen,
de tiempo que no es el nuestro, de espacio que no es el nuestro, descontextualizamos y por lo tanto tenemos que explicar lingüísticamente las cosas. Tenemos que explicar las cosas con palabras y los niños que nos oyen escuchan esas palabras y con esas palabras se hacen representaciones mentales. Y en ese ejercicio narrativo lingüístico se desarrolla la capacidad. Por lo tanto, contar cuentos a los niños, decía Gordon Wells, no es algo vacío, es un elemento fundamental. Desde luego, Wells insiste en que no es lo mismo contar que leer. ¿Qué? Porque él lo que está hablando es de la conversación. O sea, no estamos hablando de que el niño lea cuentos solo. Estamos hablando de que la conversación, la interacción entre emisor y receptor, en este caso entre los adultos y los niños, tiene la base de un cuento. Y esa base de esa narración es la que da posibilidades para desarrollar la capacidad, por una parte, lingüística, porque va a ser una lengua descontextualizada, una lengua en que el emisor se ha tenido que esforzar en hacerse entender solo con palabras y que el receptor ha tenido que comprender esas palabras. Y como es una conversación, como el niño puede interrumpir la narración para preguntar algo, para sacar informaciones nuevas, para concretar, se produce el cambio emisor-receptor, que es fundamental para el desarrollo de la conversación. Por lo tanto, la escuela, evidentemente, no permite eso. La escuela no permite, no da lugar a que con frecuencia los niños escuchan cuentos y que puedan intervenir en ellos y que puedan hacer preguntas y que esos cuentos se escuchen no como un acto silencioso, como una conferencia, sino como una conversación, tal como se hace en la familia, que el niño o la niña puede preguntar, abuelito, ¿y por qué? ¿Y cómo se fue? ¿Y cómo dejó? Y entonces empezamos a establecer un uso lingüístico. El niño tiene que preguntar por algo que está ocurriendo, el protagonista del cuento, y tampoco lo puede hacer señalando un objeto, sino lo que hace es preguntar lingüísticamente, utilizar un vocabulario, acceder a un uso descontextualizado de la lengua. Por lo tanto, el grupo social deficitario para Wells, el grupo social que no posibilita que sus componentes adquieren una capacidad lingüística, será aquel que no ha accedido a ese uso descontextualizado. Y es muy posible que niños aparentemente en buena situación de acceso a la cultura, aparentemente en buena situación de lectura, escritura, libros en casa, ambiente culto, no tenga ese uso descontextualizado porque no puede hablar, no puede conversar, no tiene oportunidades de conversación ni tiene oportunidades de acceder al esquema narrativo desde un punto de vista conversacional. Y se tiene que contentar con lo que en la escuela le den, porque en la familia no hay conversación. Por lo tanto, esto es una inversión total de valores, porque Wells no se fija en la capacidad económica, ni se fija en la capacidad cultural, ni en los instrumentos de acceso a la cultura. Se fija básicamente y exclusivamente en el empleo de la conversación. ¿Qué es lo que nos da este uso descontextualizado de la lengua? Ese uso que llevan a cabo estos niños y estos adultos que cuentan cuentos, que escuchan cuentos, que se cuentan cuentos mutuamente. En primer lugar,
tenemos que familiarizarnos con la precisión. La precisión es muy importante cuando estamos contando algo. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Pero el cuándo no puede ser impreciso, el dónde no puede ser impreciso, el cómo no puede ser impreciso, el por qué tiene que ser lógico, el para qué tiene que explicarlo claramente. Y todas esas cuestiones tienen que contestarse de una forma precisa, de una forma clara, que pueda ser entendido. Cuando contamos algo, tenemos que pensar siempre en las llamadas preguntas procesales, es decir, lo que preguntaría un juez en un juicio. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Antes de qué? ¿Después de qué? ¿Qué problema hubo? Una serie de preguntas que nos sirven para precisar, para decir claramente lo que ha ocurrido. Cuando contamos un cuento nos tenemos que esforzar en ser precisos, en ser entendidos, y ejercitamos esa capacidad de la lengua. Y el que oye también, porque tiene que esforzarse en oír lo correcto. Y para ser preciso ha de ser complejo. Es decir, no puede ser fácil, no es evidente. Si tengo que explicar que esto pasó en la tercera habitación del segundo piso, tengo que explicar casa, portal, escalera, piso, explicar que había habitaciones y la situación de la habitación para ser bien entendido. Si tengo que explicar que ocurrió el lunes de hace 4 años y medio, el segundo lunes de mayo, porque además hacía un tiempo atmosférico preciso, tengo que explicarlo todo ello. Esos son conocimientos complejos que necesitan muchas palabras, que necesitan frases, que necesitan explicaciones. De manera que con eso vamos ejercitando el conocimiento de estructuras complejas de la lengua. Luego, además, es una buena forma de acceder a la abstracción. La abstracción es una fase superior del razonamiento en el desarrollo infantil, que es pasar de lo concreto a lo abstracto, es pasar de lo que está a lo que no está. Cuando el niño solamente puede hablar y comunicarse con aquello que físicamente está con él, con la pelota que tiene, con el juego que tiene, con la bañera que tiene, está en concreción. Cuando el niño va siendo capaz de hablar de una pelota que él sabe que existe, pero que no está, de un juguete que sabe que existe, pero que no está, está abstrayendo. Y cuando el niño ya otro paso y en vez de hablar de objetos, habla de sentimientos, de miedo, de alegría, de pena, de envidia, de amor, de odio, de amistad, de enemistad, de apetencia, de hartazgo. Todas esas cuestiones son abstracciones, no responden a un objeto en concreto. Y, lógicamente, en una narración en la que tenemos que explicar que el protagonista tenía miedo, o que era ambicioso, o que era valiente, o que era cobarde, o que estaba amenazado, o que era amenazador, todo eso son abstracciones que tengo que explicar de alguna manera. Y así ejercitamos al niño. Además, el niño, la niña que escucha, formula hipótesis. Mientras estamos contando, él piensa qué va a pasar. Eso pasa siempre con los espectadores. Cuando estamos viendo una película de miedo, una película de suspense, el espectador está formándose hipótesis de cuándo va a salir el malo, cuándo no, y está con la tensión. El director, el guionista juegan con eso y dice, va a parecer que va a aparecer algo malo, pero no aparece. Y cuando tú ya te has tranquilizado porque tu hipótesis ha fallado y parece que eso no sale malo, lo malo viene de repente sin que lo esperes. Entonces estamos continuamente intentando adivinar y además siempre estamos intentando pensar por qué ha sido algo si no nos lo ha contado y qué es lo que va a pasar a continuación, las relaciones de causalidad. Unas relaciones de causalidad que son fundamentales para el desarrollo de un pensamiento y, por lo tanto, de una lengua. Y todo esto son recursos para comunicaciones en los que se tocan temas alejados de su experiencia concreta, temas que no están en su vida diaria. De manera que el niño
que está muy acostumbrado a oír cuentos que nada tienen que ver con su vida, pues cuando asiste luego a clase de historia, a clase de física, a clase de química, a unos conocimientos que tampoco tienen que ver con su vida inmediata, está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a escuchar cuestiones que no son directamente de su conocimiento directo. Mientras que los que solamente tienen la capacidad de conocer lo que está justamente a su alrededor son niños, niñas que tienen más problemas para desarrollar ese conocimiento. La conclusión: los niños que están familiarizados con las historias orales o escritas, sobre todo con las orales, están familiarizados ya con los usos de la lengua apropiados para el aprendizaje. Y la clave para el desarrollo de la lengua oral en la escuela es qué lengua usan los niños, qué lengua usamos con los niños. Tenemos que acercarnos lo más posible a los modelos de la familia, a conseguir, desde el punto de vista de Wells, una relación en el aula como una relación familiar, una relación en el aula que posibilite conversaciones, libertad para el alumno, que pueda hablar, que pueda explicarse, que pueda desarrollar su razonamiento, que pueda participar y que la mejor forma de eso es favorecer el desarrollo de esquemas narrativos. Por lo tanto, Wells plantea una explicación de la realidad escolar totalmente diferente hasta el momento y plantea una escuela que se parezca más a la relación familiar y menos a la relación académica. Muchas gracias. Con esto terminamos ya con la parte de las cuestiones sociales del lenguaje y vamos a seguir el próximo día con el tema de las dificultades para acceder a la lengua oral. Muchas gracias y hasta el próximo día.